Muy bien, mi estimado youtuber, vamos a seguir con el último pedacito de la segunda clase de este módulo de combustibles nucleares, de materiales y combustibles nucleares de cuarto año de ingeniería nuclear y de elementos de combustibles nucleares de SEATEM. Lo que vamos a hablar ahora brevemente es de el ciclo del combustible nuclear. ¿No es cierto? Aquí lo que estamos intentando es optimizar las distintas actividades relacionadas con los combustibles nucleares, desde la prospección minera hasta la disposición final de los residuos que generemos. Esto más adelante se lo van a dedicar 3 clases enteras. Esto es nada más que para mencionar las distintas etapas y tener en cuenta sobre todo que esto los va a ayudar en el desarrollo de la materia. Pero lo repito, luego lo vamos a repetir. Este es el slide oficial del Organismo Internacional de Energía Atómica. Ellos lo usan habitualmente en sus presentaciones. Ustedes lo repiten a rajatabla. Y bueno, vamos a empezar con eso. En general nos estamos refiriendo a la minería de los minerales de lo que estamos hablando, en principio del uranio. Previamente hay una etapa de prospección minera, ¿no es cierto? A partir de eso vienen las etapas de la obtención del material, del yellow cake, de conversión, eventualmente de enriquecimiento, si estamos hablando de combustibles PWR, o directamente enviamos el uranio natural para hacer los combustibles en la fábrica, que luego combustibles frescos irán a la central de potencia para que podamos jugar con la electricidad. De la central de potencia van a salir combustibles gastados que van a un almacenamiento interino para luego hacer un tratamiento de esos residuos para una disposición final. Esos famosos repositorios nucleares de los cuales solemos hablar y escuchar mucho sin tanto fundamento. En este momento es donde se toma una decisión si los residuos van directamente a la planta de almacenamiento interino o van para hacer reprocesamiento. Reprocesamiento para obtener plutonio, eventualmente uranio 35, con el cual haríamos nuevamente un nuevo camino, abrimos un nuevo camino con este material reciclado para la fabricación de combustibles nucleares, pero en este caso enriquecidos con dióxido de plutonio. Y de ahí van este tipo de combustibles a las centrales de potencia. En principio estos tipos de combustibles van a la PWR, BWR e incluso a las CANDU. Este momento de tomar esta decisión de reprocesar o no es lo que me habla de un circuito cerrado, estamos cerrando el ciclo, o un circuito abierto en el cual no reprocesamos y enviamos todo al almacenamiento interino para luego ir a la disposición final. Por supuesto, de la etapa de reprocesamiento también salen residuos de alta actividad que son tratados con rigurosidad. Bueno, a continuación lo que están viendo acá es una presentación de un secretario científico del IAEA en un combustible, el ciclo de combustible de este slide, ¿no es cierto?, en una conferencia internacional de combustibles VVR, que son los PWR rusos. Y acá lo tenemos un poquito más detallado, y de lo que estamos hablando es de un ciclo de combustible abierto y cerrado para Light Water Reactor o Heavy Water Reactor. Aquí estamos hablando de los PWR, VVR, PWR y de los CANDU y las atuchas, ¿no? O sea, empezamos previamente con la prospección minera, de ahí vamos a la minería, obtenemos el famoso yellow cake, la torta amarilla, purificamos, eventualmente si estamos hablando de Light Water Reactor enriquecemos, si estamos hablando de Heavy Water Reactor vamos directamente a la etapa de conversión, donde obtenemos dióxido de uranio y lo enviamos a la fábrica de elementos combustibles para fabricar
las pastillas de dióxido de uranio y los componentes de aleaciones de circonio para obtener los combustibles frescos que van al reactor de potencia. En el momento que el combustible terminó su performance, terminó de entregar energía en el reactor, aquí hablamos de una separación de lo que hablamos de la cabeza o frente del ciclo y de la cola del ciclo. En inglés esto lo llamamos front end y back end. Estos combustibles gastados van al almacenamiento temporario y luego viene la decisión de reprocesar, con lo cual cerramos el ciclo, o dejarlo abierto, enviándolo directamente a tratar, encapsulándolo y llevándolo a un repositorio geológico definitivo. En la etapa de reprocesamiento lo que obtenemos es el plutonio, dióxido de plutonio, que va a la fábrica de elementos combustibles MOX, como era lo que habíamos hablado en el momento del plutonio, ¿no? Aquí, qué oscuro que se me ve, aquí luego de reprocesamiento lo que obtenemos son residuos líquidos de alta actividad, va a otro almacenamiento un poquito más riguroso, almacenamiento temporario, para que una vez que baja la actividad, estos residuos líquidos de alta actividad van a vitrificarlo y lo que obtenemos son bloques con residuos de alta actividad que van a otro almacenamiento provisorio para un encapsulado y terminar en un repositorio geológico final. Esto es el ciclo de combustible, tanto abierto como cerrado, de los Light Water Reactor y Heavy Water Reactor. No confundir con lo que hablábamos antes del ciclo del uranio, ciclo del plutonio, ciclo del torio, en los cuales mostrábamos cómo eran las cadenas de decaimiento, cómo aparecían de isótopos fértiles, isótopos físiles y cómo era esa cadena de decaimiento. Otro ciclo distinto es el de Fast Breeder Reactor, en el cual utilizamos plutonio. Los Fast Breeder tienen la capacidad de generar más combustible, de generar su propio combustible. En el reactor, dentro del combustible incluso, lo que tenemos son dos sectores. Uno en el cual tenemos el ciclo del combustible en sí y otro el ciclo de breeding o regeneración, de obtención de material combustible. En realidad más que material combustible, de isótopos de plutonio 239 que utilizaremos, de plutonio 39 que utilizaremos para nuevos combustibles. En la zona del ciclo de combustible lo que tenemos es de vuelta a las etapas previas de prospección minera, bla bla bla, hasta la fabricación de los elementos combustibles que van a la zona de fisión del reactor Fast Breeder. Una vez que terminó su irradiación, pasamos a la zona de reprocesamiento, se reprocesa sí o sí, y obtenemos uranio por un lado, que lo acondicionamos, uranio 235, ¿no? Que acondicionamos con uranio empobrecido, es decir, el uranio que queda de las colas de enriquecimiento de uranio, y acondicionado el uranio 38 con el uranio 35 que viene del reprocesamiento, vamos a la fábrica de elementos combustibles. Por otro lado del reprocesamiento también obtenemos plutonio, con el cual hacemos estos combustibles MOX para introducir nuevamente en la zona de fisión. En otra zona del reactor, en realidad es incluso otra zona del combustible, lo que tenemos es lo que llamamos una zona de blanco. Esta zona de blanco es la que recibe, entre comillas, los neutrones rápidos que van a convertir uranio 38 en plutonio 239. Luego de un tiempo óptimo va a reprocesamiento. Del reprocesamiento obtenemos plutonio y también residuos que tratamos juntos con los del reprocesamiento del ciclo de combustible, de los combustibles que vienen de la zona de fisión.
Eh, este material, este plutonio reprocesado, va a acondicionarlo con uranio, igual que en la zona superior, y también utilizamos el plutonio de dos formas. El plutonio lo enviamos a la por este camino a la fabricación de elementos combustibles MOX, y una parte va a un almacenamiento provisorio del exceso de plutonio que obtenemos. Por supuesto, si esto es Francia, Estados Unidos, Rusia, esto es para hacer bomba, ¿no? El asunto es que aquí tenemos el circuito de breeding o regeneración, y aquí el ciclo de combustible del reactor en sí de obtención de energía eléctrica. El tratamiento de residuos sigue el mismo camino que en el paso anterior de almacenamiento temporario, encapsulado, etcétera, etcétera, para ir a un repositorio geológico final. El tercer ciclo que tenemos en cuenta es el ciclo de reactores térmicos con torio. Ahí estamos hablando de High Temperature Reactor o Heavy Water Reactor incluso, en los cuales tenemos un ciclo un poco más complicado. Prácticamente no se usa, salvo en los pocos países que tienen algún reactor de ciclo de torio, en los cuales, bueno, la prospección minera del uranio, estamos hablando también de prospección minera de torio, y bueno, esto es similar al anterior hasta tener la primera etapa de fabricación de uranio enriquecido. Y por otro lado, el torio, material fértil, que lo vamos a tratar, lo vamos a acondicionar y vamos a fabricar nuestros combustibles. Combustibles que ya vamos a ver más adelante, son un poquito más complicaditos que los combustibles de los CANDU, de los PWR, etc. Y aquí con estos combustibles tenemos, con estos materiales, elementos, tenemos la fabricación de elementos combustibles que va al reactor, obtenemos toda la energía que podemos, y el combustible gastado va a reprocesamiento. Por eso es que hablamos de combustible gastado, no de basura, porque este combustible que salió del reactor todavía cumple numerosas funciones. Del reprocesamiento lo que obtenemos es torio 232, que va a mezclarse con el torio anterior, y uranio 233, uranio 235, y también tenemos uranio 232, que hay que tener mucho cuidado porque este es altamente activo, tira unos gamma de muy alta energía. Del reprocesamiento es de donde salen residuos que hay que tratarlos, y va a almacenamientos como los que hablábamos antes. Esta es la cadena de la que estamos hablando, fundamentalmente del torio, ¿no? Del uranio obtenemos el uranio 38 el plutonio, y por ejemplo del uranio 32 obtenemos el uranio 33, como ya habíamos visto previamente, con una vida media larga del orden de un mes para pasar de torio 232 a uranio 233. En este caso sí que tenemos que empezar a tener cuidado con la forma en que trabajamos con el torio, precisamente por la presencia del uranio 232, que nos tira algunos gamas muy fuertes. Es decir, tenemos que trabajar con telemanipuladores, aislado del operador, y con algunos tiempos de espera asociados. Es decir, es complicado el manejo del torio, pero hay tanto torio que en algún momento vamos a tener que caer con este tipo de combustible, este tipo de reactores. En este momento, bueno, India es el más avanzado en eso. Si se ponen a buscar por internet también van a encontrar, ¿viste?, estos gráficos de la cadena del ciclo de combustible nuclear, donde, bueno, nosotros somos tan sucios que tiramos la basura radioactiva al mar, hacemos bombita, y etcétera, etcétera. Y por supuesto no tiene ninguna confianza los repositorios definitivos que podrían haber.
en un futuro cercano, del cual vamos a hablar largo y tendido más adelante. O adaptaciones, llamémosla, de historieta de lo que es el núcleo, el ciclo del combustible nuclear. Acá tienen otra más. Y por supuesto los folletos institucionales como este de CONEA, en la cual, bueno, lo pueden conseguir pidiéndole a Marcelo Nemirovsky algunos de estos folletos, de los cuales estamos hablando desde la prospección minera a lo que sería un tratamiento del mineral para obtener finalmente el yellow cake, para hacer la pasta base, para obtener el dióxido de uranio, con el cual hacemos pastillas combustibles o placas combustibles que van a la fabricación de combustible para los reactores de potencia y reactores experimentales, para finalmente ir a una etapa de almacenamiento en pileta y eventualmente decidiremos qué haremos con estos combustibles que están actualmente en las piletas de Atucha 1 y Atucha 2 o en los silos de almacenamiento temporario de embalse. Y posteriormente la restitución ambiental del terreno que hemos utilizado para la minería, como se ha hecho en Malargua. Esta es una actualización un poquito más, con más cuidado de lo mismo de lo que hablábamos en el folleto anterior. Este es el que se está repartiendo ahora. Y acá se ve, bueno, un combustible MTR con una placa combustible de un núcleo de un reactor como el que tenemos acá en Bariloche, el RA6 o el RA3 en Centro Atómico Seiza para radioisótopos, y similares a los que van a ser del RA10. Bueno, aquí hay otra cosa que se consigue fácilmente, que son los centros de la actividad nuclear argentina, que bueno, dependen de la Comisión de Energía Atómica, regularizados por la ARN y algunas de estas cuestiones también NASA, Nuclear Eléctrica Argentina. Y otra forma de ver el ciclo de combustible es esto que está acá, en la cual está centralizado en un reactor Cantu, en el cual estamos hablando de lo mismo que antes, y le dejo el ejercicio de hacer el seguimiento de las distintas líneas que definen el ciclo de un reactor Cantu, más bien de un combustible Cantu, que puede aprovechar el torio, el reciclado de combustible, reprocesamiento o incluso que es el uso directo de combustibles gastados de PWR con un ciclo Dupic, después lo vamos a ver, en un combustible Cantu. Esto es, digamos, en escala de planta piloto que se ha hecho en Corea del Sur y se ha sido planteado originalmente en Canadá. Sin embargo, Canadá no lo ha utilizado. Y esto se basa precisamente en que lo que queda en el combustible de un light water reactor es un enriquecimiento compatible con el uranio levemente enriquecido que pueden usar los Cantu. Y acá terminamos esta aproximación al ciclo del combustible nuclear. Pasamos a la aplicación para detener la grabación y esperemos que se haya entendido